Johncito, es hora de tomarse un café. El día está hermoso, pero es hora de tomarse un café. Y para eso nos trasladamos acá, a Puerto Natales, a la provincia de Última Esperanza, para conocer a Sonny en Olaste. Vamos a tener una tremendísima conversación con él, conocer toda su historia, toda su trayectoria, acá, en una nueva entrega de Rey de Copas. ¡Vamos, vamos! Ya nos encontramos acá en Olaste, junto a Sonny. Hola, hola, ¿cómo están? Qué gusto verte por acá. A mí un gustazo, un placer de venir acá, a hablar contigo y charlar, ver todo este mundillo del café, que vaya represente y vaya exponente que nos sacamos. Sonny Guineo, qué genial. Hermano, vamos contándole a la gente y saber cómo fue esto de que te fuiste entrando al mundo del café. ¿Cómo tú llegas al mundo del café? Porque vaya que yo te conocí en otro contexto. Sí, sí, fue en esa época más o menos. Pero, a ver, yo creo que todos tienen diferentes formas de llegar al mundo del café. Si preguntas por ahí a baristas, tostadores, etc. En mi caso en particular, fue justo un año post Torres del Paine, que volví a Chiloé, a mi tierra natal, y me puse a trabajar en la cafetería de un amigo, como garzón. Él necesitaba un garzón, yo quería cambiar de trabajo y empecé a trabajar con él. Y él en esa época, lo del 2013, ya tenía un año o dos de una cafetería, un proyecto de cafetería, en donde empezó a trabajar con café de especialidad, que era en ese entonces, 2013, o sea, 13 años atrás, algo bastante novedoso, muy poco conocido y a su vez no tan querido, ¿cachai? Porque era medio disruptivo para lo que era como la escena del café en Chile todavía, pero ahí fue como mi primer acercamiento. Y este amigo barista, Ricardo Col, un cariño, si lo está viendo, escuchando por ahí, tuvo la buena onda de dejarme como practicar mucho como en mi tiempo libre, de practicar dentro de la barra, y una de las cosas en las que me fui como enamorando en un inicio fue del latte art, como esta cosa de hacer dibujitos. Sí. Después entender el sabor del café y ahí como que despegó todo, 2013. Por ahí partió mi cercanía con el mundo del café. Un rato, po. Sí, un buen rato. Sí, claro, yo como mencionaba te conocí en otro contexto, po. De hecho, estabas en las barras, po. Sí, estabas en el mundo del bar. Es que de hecho, yo después de haber trabajado ese invierno con Ricardo en su cafetería, él tenía un bar café. Sushi, una hueá muy rara. Era bar, café y sushi. Mezcla, pero nunca entendí esa hueá. Había gente que te pedía un rol y un chocolate caliente. Y para mí era como... un rol acevichado con chocolate caliente. No entendía. Pero como tenías la barra para hacer todo, si alguien te lo pedía, lo hacía. Claro. Y esa temporada yo volví a trabajar al parque en recepción. Pero el administrador de ese refugio en ese entonces, en Torre Central, veía mis publicaciones en Facebook, porque ese tiempo usábamos Facebook. Sí, no era tan común Instagram. Y cachó que yo estaba trabajando en barra. Entonces me cambió la propuesta laboral y me dijo, mira, en vez de que vengas como recepcionista, vuelve a la barra como barista, bartender. ¿Cachai? Ese tiempo estaban empezando a levantar un poquito más el bar de Torre Central. Entonces ahí fue que nos conocimos cuando tú estabas en Cuernos. Estaba en Cuernos. Estaba en Cuernos trabajando. Contexto, Torres del Paine, Fantástico Sur. Ahí se pueden decir marca. Entonces, claro, ahí está. Pero ya venía de como mi primera experiencia en el mundo del café. Y una de las razones por las cuales llegué a esa barra en Torre Central fue porque iban a implementar una máquina de expreso. Entonces partimos como haciendo cafecito ahí conocí a Miguel de Meraki también, porque le empezamos a comprar café a él. Entonces todo este mundo parte como en esa época y se empezó a desarrollar de ahí en adelante. ¿Y dónde ocurre el clic, el salto y dice ya? tengo que... Esto es Olaste. Wow. Mira, el 2015, si no me equivoco, a fin del 2015 nos conocíamos con la Cata y el 2016 decidimos emprender. Ella tiene su historia relativamente parecida a cómo llegó al mundo del café, como trabajando en otra cafetería, acá mismo en Puerto Natales, porque la Cata, que es mi socia, es de acá de Natales. Entonces ahí nos conocimos y empezamos al año siguiente a emprender y partimos con el carrito. Al comienzo porque teníamos la intención de como tener un tipo tráiler y movernos, como ir a diferentes lugares. Sí. A ambos nos gustaba el mundo del café de especialidad, también un poco por este deseo de quizás gran parte de los emprendedores de ser tu propio jefe,
con el sueño de tener más tiempo, que es mentira, de ganar mucho más dinero, que al menos los primeros quizás 10 años no se da. No tengo horarios. Pero, claro, solo trabajo 24/7. Pero un poco con ese sueño y ese afán fue como que partimos con este proyecto. Y al comienzo, claro, fue como... No sé si mucha gente lo recuerda, porque hay muchas más personas que nos conocen hoy en día cuando la cafetería ya está como más posicionada, está en un lugar más grande, ya ha tenido ciertos reconocimientos más globales, pero partimos con un carrito hecho por nuestras propias manos, que no sé si ahí te puedo pasar una foto y puedes colocarlo en este momento en el fondo de la imagen. Vaya que fue disruptivo el carrito, porque es eso, pues. Estamos hablando de en el rodoviario de Puerto Natales. Al lado de los baños. En un pasillo random. Hablando de café de especialidad, po. Sí. O sea, si hablamos en Chile en general, no se habla de café, mucho menos acá en esa fecha, nada. Sí, nada. Era venir a peregrinar justamente con ese tema. Sí, esta idea de proyecto parte del 2016 y la ejecutamos el 1 de febrero del 2017. Casi 10 años. Perdón. Casi 10 años y claro, en ese entonces ya nos escuchamos como la gente que antes decíamos que eran los viejos. Cuando empecé como esto era pura pampa, más o menos lo mismo respecto a lo que es el tema del café. En esa época de café de especialidad se hablaba bien poco y nada en el sur austral del mundo, digamos, de Chile. En Santiago quizás era algo un poco más común, en Viña del Mar, la zona central, las grandes ciudades, quizás era algo un poquito más común, pero acá era algo muy, muy nuevo. Entender de qué se trataba, inclusive para nosotros era un poco desafiante porque tampoco había tanto importador de café verde, tanto acceso a información, gran parte de la información estaba en inglés, ¿cachai? Y era muy difícil de entender, quizás muchas veces la gente que lo explicaba tampoco lo entendía tan bien, solo lo replicaba un poco la teoría y la práctica que se iba ganando con el tiempo, pero sí fue un desafío bonito partir con el carrito. Creo que en ese momento fue orgánico, fue esto lo que tenemos, es esto nada. O hacemos un carrito con nuestras propias manos porque tenemos 300 lucas para partir, o esperamos, trabajamos y ahorramos para poder hacer algo un poquito más grande y decidimos cómo partir con lo que teníamos. Y con eso compramos fierro y fui donde Ovalle, que es un soldador de acá de Natales, bueno, es mecánico y soldador, hace de todo ese hombre, es MacGyver de Natales. Y le fuimos a pedir como, oye, tú nos puedes ayudar a soldar esta estructura, es para un carrito de fierro, qué sé yo. Y estaba ocupado, me dijo, puta, tengo tiempo para 2 meses más. Yo, pero si te ayudo y yo lo corto, no tengo ningún problema, por la desesperación de empezar rápido. Dijo, ya, bacán, y de hecho yo participé en eso, como cortar los fierros, él nos soldó, ¿cachai? Después hicimos el revestimiento, un maestro nos regaló las puertas, nosotros lo armamos en el patio de la casa de la mamá de la Cata, y esperábamos que pudiésemos después mover el carrito empujándolo, quizás amarrarlo en una bicicleta y llevarlo para otros lados, como un rollo de ese tipo, pero bueno, le pusimos tanto material reciclado que lo va a pesar fácil 400 kilos. Cuando quisimos sacarlo de ahí, no pasaba por la puerta y tuvimos que levantarlo entre 6 personas, fue un cacho, ¿cachai? Y ahí partimos como yendo a eventos, haciendo filtrados, partimos con B60, Chemex, esos métodos de filtrado hoy en día bastante comunes, pero en ese tiempo en las ferias locales, cuando íbamos donde estaba la gente local, no el turista, y nos preguntaban si eran maceteros, para qué se ocupaban, ¿cachai? Como mucha gente llegaba porque había olor de café nomás. El conocimiento de café en ese entonces era ¡pum! Sale americano. De hecho, ¡pum! Sale capuchino. Y botón y ya está. Yo te diría que casi ni eso, porque, bueno, yo, al igual que quizás muchas personas de Chile, me crecí tomando café instantáneo. Sí, y toda la vida lo que yo consideraba café era el café instantáneo. Entonces nos topamos con una realidad en donde demostrarle o hablarle a otras personas, a vecinos de Natalina, de que el café instantáneo técnicamente no es café, ¿cachai? Sino que es una especie de sucedáneo con mucha producción y todo, que tiene los sabores, que tiene el cafeína, etcétera, pero café no es, era algo bien complejo. Mucha gente piensa que el café instantáneo, quizás hasta el día de hoy todavía lo piensan, que el café instantáneo es café en grano molido muy, muy fino. Muy, muy fino, claro. ¿Cachai? Porque nos han preguntado de repente, oye, ¿me puedes meter una bolsa de café, pero como molido muy fino? Claro. Pero como para que se disuelva. expreso. Sí. No, para tirarlo así con una cuchara. Sí. Ah, no, y ahí tú tienes que partir a explicarlo. Esa fue la realidad con la que nos encontramos. Entonces, pasar de eso a la actualidad de hoy. El educar al público al que lo estás vendiendo, claro, de que la información es nada al respecto. Mucho trabajo. Y eso lo hemos conversado en otras entrevistas que hemos tenido, de que por una parte hay mucha gente que es muy abierta a aprender, porque es como algo nuevo, bacán, cuéntame más, ¿cachai? Pero hay otras personas que cuando ven algo nuevo, como que es un poco chocante, ¿no? Porque lo que yo conozco no es eso, ¿cachai?
entonces tú me estás intentando cambiar lo que yo pienso y eso no me gusta. Claro. Entonces también nos llevamos como mucho hateo, por decirlo así, ¿cachai? De como que se creen que saben más que yo de lo que es café, ¿cachai? Deja de hablarme de café, yo quiero un gatito. Claro, así como que esto no es café, está mal, Claro. así no se hace. Y al comienzo, claro, éramos igual mucho más, imagínate que yo tenía 24 años, 23, 24 años, la Cata tenía 22, 23 años, éramos unos cabros chicos dentro de todo. Entonces era difícil como darnos esa, no sé si seriedad o como, como respeto, por decirlo así, entendiéndolo en el sentido de que nuestra palabra tenía ese valor como hoy en día quizás tiene la industria. En ese momento era algo muy... ¿Qué me dicen estos cabros chicos? Están ahí con un carrito al lado del baño en el rodoviario. Van a venir a enseñar a mí lo que es café. ¿Cachai? Que he tomado café toda la vida. Claro, Sí, pero muchas otras personas que son nuestros clientes hasta el día de hoy se dejaron como maravillar o sorprender por lo que el café de especialidad tenía para ofrecer y siguen siendo nuestros clientes hasta el día de hoy. ¿Cachai? Y nos ayudaron a levantar este proyecto porque iban todos los días al terminal de buses, fueron que cuando nos cambiamos al centro, pues iban todos los días al centro, nos cambiamos para acá, vienen todos los días para acá. Igual fue súper interesante ese salto, que vienen del carrito en el rodoviario y saltan acá al centro al local, ya está. Voy a decir, ya, ustedes tuvieron su encuentro allá, estuvieron igual un buen tiempo. Un año, sí. Y yo me acuerdo, cuando dijeron así como no, que iban a cerrar, fue como sí. ¿Por qué? ¿Por qué? No, ¿por qué? Si iba tan bien esto. Es que siempre hemos manejado un poco, igual es como una historia un poco paralela que ha crecido orgánicamente, que no hemos difundido mucho, pero las redes sociales siempre fueron un buen aliado para nosotros, porque fueron una apuesta. Porque cuando partió, esto como paréntesis a lo que me estáis comentando, que voy a comentar eso igual, del cambio del carrito para allá. Pero fue una apuesta en el sentido de que en esa época, de vuelta, cuando esto era pura pampa, las redes sociales asociadas a negocios gastronómicos no eran muy ocupadas, ¿cachai? De años atrás. Entonces tuve una publicación cada 4 meses, ¿cachai? E Instagram estaba recién como empezando a tomar esta fuerza en redes sociales para las personas, porque saltamos de Facebook, de todos los chismes, los pelambres, las funas, a redes sociales que es como imágenes, fotos, videos, los boomerangs y todas esas cosas. Entonces ahí empezamos a ocuparlo harto y empezamos a usar esta estrategia harto de como, oye, vamos a cerrar, ¿cachai? Sí. Y dejar el suspenso ahí como, pero ¿qué está? Y creaba mucho hype. Entonces la gente nos veía en las calles, oye, pero ¿qué van a hacer? ¿Cachai? Jugando con las emociones de la gente. Nuestras emociones. De hecho, lo hicimos de vuelta acá, lo hicimos cuando nos cambiamos para acá también. Lo hicimos del carrito al otro local, del local para acá. Pero sí, cuando estábamos en el carrito del rodoviario había muchas cosas bacanas, que teníamos esta cosa bien orgánica de gente que pasaba caminando y como, oh, un carrito, café, a ver, cuéntame más, me tomo un café y así. Hicimos mucha conexión con mucha gente, pero el rodoviario es un lugar de paso que tiene un flujo muy alto, pero solamente en temporada. Entonces en invierno estaría ahí como todo el día y por más que estábamos todo el día no vendíamos nada. Hoy en día quizás sería diferente porque ya hay una marca, nos conocen, etcétera, etcétera, pero en esa época el invierno fue muy difícil. Y justo por otro proyecto que teníamos en mente, estuvimos buscando locales en el centro, o no en el centro, sino que en todos lados, y alguien nos pasó el dato como, hoy ahí donde había antes una tienda de música, en Everhard 547, lo van a dejar desocupado. Entonces hablamos con el arrendatario, con el dueño del local, y fue muy buena onda con nosotros, nos dejó como construir sin pagarle todavía. Así como, no, empiezan a pagarme cuando empiezan a vender. Bueno, que en ese momento era algo así maravilloso, sí, ¿cachai? Olaste, quizás en algún momento me iba a preguntar de esto, pero Olaste es una expresión magallánica. Y es muy curioso, porque claro, yo te podría decir como es un saludo entre magallánicos, pero tú sabes, nosotros sabemos, que tampoco es un saludo entre magallánicos que no conocen. No, es como, es de cariño. Es de cariño, ¿cachai? Es de cuando ya hay cierta confianza, es de cuando ya hay... Porque puede ser usado tanto como un saludo como una talla pesada. Sí, exacto. Entonces, como, hay que tener cierto nivel de confianza y tener cierto nivel de cercanía para poder usar ese saludo que es espontáneo. No hace fuerza, ¿cachai? No, pues ese nace. Te nace, como que de repente, bueno, ¿cachai? Como, ya. Entonces, lo que queríamos era que la marca genere eso con la gente. Que sea como, qué bacán encontrarlo, qué bacán estar acá, qué bacán que nos encontramos en la feria, qué bacán que esa cercanía yo creo que la han transmitido desde el principio. O sea, ya de estar en el carrito, ¿cachai? Después pasarse al otro local y venir acá, siempre ese calor que se siente. Sí. Ese calor, esa movilidad y esa hospitalidad que es como
ven, vamos a tomar un café. Esa siempre ha sido la idea. Hoy en día quizás es difícil proyectarlo o es difícil que todo el mundo, porque el público cambió en muchos sentidos. Más que cambió, se amplió globalmente, ¿cachai? A nivel nacional sobre todo. Llegamos a mucha gente y es difícil que quizás todos lo sientan así porque no se puede replicar una experiencia por 1000, cuando muchas veces la experiencia tiene relación con que eran pocas personas, ¿cachai? Pero hemos tratado de mantener esa esencia y creo que en muchos sentidos se mantiene en el diseño, se mantiene en la arquitectura del espacio, en el contenido que seguimos creando, en estar conversando acá. Hasta ¿cachai? en los textos y las descripciones en la carta. Sí, los textos de las descripciones de la carta. Sí. Cafecito con mucho amor, con amorcito. Con amorcito. Con amorcito. Estaban por Natal. Sí. Así que nuestra idea es seguir manteniendo esta esencia como de la marca, de donde viene realmente la marca, sino más allá como de una marca que queríamos que tenga un sentido y que también la entendieran los magallanes. Claro. ¿Cachai? Porque mucha gente afuera piensa que es como por Namaste, por el té. No. Ven para acá y te lo Tienes explico. que vivirlo. Ven para acá, nos tomamos un café y te explico qué es esto. A comienzo del 2023 nos pidieron el otro local, Ya. en el que llevamos como 5 años. No Ahí te van a pasamos la cerrar y pandemia. nunca más va a abrir Olas. Ahí fue que pusimos como, hicimos un video así, Cebo. que íbamos a contar, que íbamos a cerrar. No. Pero ya teníamos firmado la rienda acá. Ah, muy bien. Sí, Mira. solo que no sabíamos cuándo íbamos a volver a abrir, porque Ya. este ya era un paso muy, muy grande para nosotros. Era como arrendar un espacio con un valor de arriendo más alto, con un nivel de inversión más alto, porque había que arreglarlo. Esta era una casa, y la casa está en bastante mal estado, o sea, en muy mal estado. Entonces había que hacer todo nuevo, el gas, luz, agua, paredes, botar paredes, dividir, comprar equipamiento. Fue mucha inversión, que gracias al banco pudimos como endeudarnos, que todavía lo estamos pagando, pero es la forma hoy en día. Sí. Lamentablemente para los emprendedores que nos escuchan, sí, el endeudamiento es parte del Es proceso. parte del proceso, claro. Y es importante aceptarlo y entenderlo, porque al comienzo no lo queríamos, era como no nos endeudemos, con lo que inventamos, invertimos. Y pudimos hacer esa inversión y partimos como de a poco, o sea, al comienzo, de hecho, hasta el día de hoy aún la cafetería no se ve como nos gustaría que se vea finalmente, pero vamos en eso. Yo sé que hay mucha gente que dice como, bueno, pero está bacán, todavía nos falta. De hecho, ahora pusimos un techito, no sé si lo Es viste. que eso, sí. El techito. Ese lo Ese vi no al estaba. principio de semana. No ¿Cachai? estaba. No estaba. La semana pasada no estaba. Pero fue harto tiempo de trabajo para poder hacerlo. Entonces hemos ido adaptando esta casa en la medida que han pasado el tiempo. Ahora estamos en la tostaduría, que es todo un contenedor. De hecho, un contenedor adaptado con nuestra tostadora, con la que estamos tostando ahora. Todo esto han sido como inversiones en pos de ir apuntando al crecimiento orgánico de Olastea, hacia donde va la marca y hacia donde va como el deseo de lo que es mostrar el café de especialidad. Me gusta mucho eso porque finalmente, claro, estás diciendo como que no es el objetivo final. No. Y eso también muestra mucho del trabajo de ustedes, que es como todavía no llegamos a donde queremos. Tenemos que mejorar aún. Sí, sí. Y eso. Estamos en el camino. O sea, Ese siento es. que con Cata lo conversamos muchas veces, como estamos en el camino, pero nos falta un montón. O sea, para mí, este es como sigue siendo los inicios de Olastea. ¿Cachai? Hay mucha gente que dice como, ya lo lograron y están listos. Así como, Listo, no, estamos claro, partiendo. planchado. Estamos partiendo. Siempre la traba como emprendedores, que quienes han emprendido lo saben, es un poco, bueno, son varias cosas obviamente, pero generalmente el capital es lo que más te falla. Porque casi todos los sueños de emprender tienen relación con capitales, como dónde saco la plata para comprarme una tostadora, para comprar más café verde, para aplicarlo a lo que estamos haciendo acá. Y hoy en día, con la medida que vamos creciendo, vamos teniendo un poquito más de acceso a capital para poder seguir invirtiendo. Entonces todos estos sueños acumulados y pendientes empiezan a caer sobre la mesa. Es como, ya, ¿qué podemos hacer? Y sumando qué más, es lo po. que tiene más sentido. Exacto, y va como un poco en esa onda y vamos creciendo también. Tenemos un equipo genial, ¿cachai? Mucha gente que trabaja con nosotros hoy en día, somos como 16 personas. De escaleta, cuando Sí, partimos Katy y yo en un carrito en el roviario, tú ves eso y es como hemos avanzado mucho, pero aún queremos hacer muchas cositas más. Y Punta Arenas es un lugar que tenemos pendiente. Opa. Sí, opa, sí, pero no opa. pronto. Pasa que el 2023 creo que fue el mismo año, Cuando cerremos de Bueno, nuevo la hicimos- ya. hicimos para un día esto, ¿cómo se llama el Día de lo Inocente? Ya, sí. Hicimos un post que era como, nos vamos a Punta Arenas, algo así. Pero era un post del Día de lo Inocente, porque después dijimos que era broma, pero mucha gente se quedó con esa idea. Entonces todavía nos preguntan, oye, ¿cuándo van a ir en Punta Arenas? ¿Cuándo van a ir? Pero todavía no. Pero lo tenemos Oye, pendiente. y mira, ahí, yo estoy viendo ahí una copa hermosa. Sí, esa es la del Mati. ¿Ya? Es que este año
Bueno, en realidad aparte de como 24, 25, 23, 24 y 25, competí en una competencia de latte art, tanto a nivel regional como nacional y mundial, de latte art Grading System. He ganado 2 campeonatos nacionales consecutivos, el 2024 y 25, en la categoría verde, pero esta competencia tiene más categorías. Esta categoría verde, roja, en Chile son verde y roja solamente, naranja como una liga, pero en los que van al mundial son verde y roja, y en el mundo, a nivel mundial hay verde, roja, negro y dorado. Esos son los niveles, como los cinturones de karate. Y en verde yo gané 2 nacionales, fui a 2 mundiales y quedé segundo las 2 veces. Dios mío, este año tengo que volver para la definitiva. Y el Mati, que es barista y que trabaja con nosotros ahora. Hermano mío. No, sí. No es menor, sí, lo siento, perdón. Oh, no, maldita. Suena como un poco. Solo gané en segundo lugar. Es que pero eso nos pasa, no es como que no lo valore, no. Sino que el objetivo era el primer, objetivo era, ¿cachai? claro, Entonces, pero es como, la exigencia y eso habla muy bien de ti de partida y bueno, a felicitarte también por tus logros, porque vaya, sea a nivel mundial. Sí. Es a nivel mundial. Sigue siendo a nivel mundial. Sí, pues te fuiste también a una tierra como bastante importante en el mundo del café, que es Italia. Sí, pues. Sí, pues las 2 veces fue en Italia y las 2 veces perdí la final contra Italia, en Italia. Ahí la dejo. Con jueces italianos. ¿Hay mano negra quizás? No sabemos. Está bien. Pero este año en España, así que tengo que competir en el nacional, ganar, y si gano puedo ir al mundial de nuevo a representar. Y si ganas también compruébalo de que es en Italia. Sí, porque era en Italia el problema. Y el Mati, que es barista y que trabaja con nosotros, que lo conocí el 2024 en la competencia, porque él ganó la categoría roja y yo gané la verde, entonces nos fuimos los 2 al mundial. Allá compartimos un montón y este año está trabajando con nosotros ahora, desde el año pasado hasta la actualidad. Y este año 2025 yo volví a ganar verde y él volvió a ganar roja. ¿Cachai? Y volvimos a ir a competir. Yo saqué segundo y el Mati sacó primero. Y esa es la copa que está ahí. ¿Cachai? Que la voy a mostrar para que es esta copa. Esta es la copa del nivel jarra roja. ¿Cachai? Y él ganó el mundial de jarra roja. Y él ya había ganado el mundial de jarra verde en 2023. O sea, él ya suma un mundial de jarra verde y un mundial de jarra roja. Y este año esperamos que vuelva a la jarra negra, a la siguiente categoría. Entonces eso igual ha sido como parte de estos quizás títulos, podios o reconocimientos más globales que hemos traído no solo a Olaste, porque podríamos ser muy egoístas y decir como esto me lo gané yo, ¿cachai? Sí. Pero también la idea es como posicionar, y es nuestro discurso de hace muchos años, posicionar a Olaste, a Natales y a Magallanes como a nivel nacional y a su vez ser parte de posicionar a Chile en un nivel global, ¿cachai? Compartir cultura. Como que exacto, como que ya se vea a Natales o se vea a Magallanes como un lugar donde cuando hablamos de café hay que, atención ahí, ¿cachai? Algo está pasando. Y vaya que atención ahí porque tercero de Sudamérica. Sí, y ahí se suman los rankings también, porque el año pasado quedamos en el 60 del ranking mundial, que eso fue, para mucha gente que quizás no sabe, fue una propuesta en nominación y selección de parte de la organización. Nosotros ni siquiera postulamos, ¿cachai? Fue como, nos avisaron, oye, están nominados. Y como, wow. Y después, las semanas después, oye, están dentro del ranking. ¿Pueden viajar? No podemos viajar ya, pero ya tienen un puesto, ahí les avisamos cuál es. Y ahí quedamos en el 60. Y eso fue como cuando explotó el boom en febrero. Oye, Sonny, te queremos agradecer. Gracias a ustedes, chicos. Muchas gracias por la conversación, tu calidez de siempre. Y nada, y que la gente sepa y vaya enterándose también de los exponentes que tenemos acá en Magallanes. Vaya, porque el trabajo que han hecho tanto tú como Cata para levantar Olaste ha sido tremendo. Muchas gracias. Tremendo. Me siento un afortunado también de ver esta historia porque la he visto desde un principio. Desde el comienzo. Desde un comienzo, pues, y ver cómo han ido creciendo, cómo se han ido esforzando con todo esto. Vaya que es bonito ver este tipo de historias. Pues, y nada, felicitarte. Una vez más. Muchas gracias, amigo. Una vez más. Así que acá vamos a concluir el capítulo de Rey de Copas en una entrega de cafecito junto a Sonny Guineo. Aguanta Rey de Copas. Ahí nos vemos, amigos. Muchas gracias. Chao. TV Red 1 Limitada ya es la televisión digital de todos los magallánicos. TV Red ahora con más de 130 señales digitales y en HD, imágenes más nítidas y sonido envolvente. Más canales a tu alcance, películas, documentales infantiles, noticias, deportes y todos los canales regionales en HD. Solo deberás programarlos en tu televisor con norma digital.
Contrata TV Red y disfrútalo en HD de verdad. Contrátalo ya en Instagram, Facebook y WhatsApp o en nuestras oficinas. TV Red 1 Limitada llegó para quedarse.